Ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y antes de continuar, les quiero pedir a todos aquellos que están aquí en cualquiera de las plataformas, ya sea tanto de audio como de video, que por favor se suscriban antes de que continúe el episodio, que le den like, que lo compartan con sus amigos, con la gente que les gusta este tipo de tema, para que podamos ir creciendo un poquito más, como lo hemos estado haciendo poco a poco, pero pues nos gustaría poder llegar a más personas con este contenido que lo hacemos con mucho cariño. Yo soy Ava y en esta ocasión me toca estar solo en cabina porque por temas personales Skull no pudo acompañarme, pero voy a tratar de hacerles y de ofrecerles un episodio ameno y para que lo disfruten y se distraigan un ratito. En esta ocasión preparamos y volvemos a los temas paranormales. Hemos estado hablando de asesinos seriales, de enigmas o casos sin resolver, de todo este tipo de cuestiones, pero hoy volvemos a los temas paranormales, a las cosas que no sabemos qué son. Y vamos a platicar sobre unos seres que realmente nadie puede decirnos si son humanos, si son fantasmas, si son demonios, si son extraterrestres, incluso podrían ser cualquiera y todos al mismo tiempo. Todo parece ser que es una leyenda urbana o una creepypasta, pero muchos han declarado haber tenido contacto con estos seres y tal vez muchos de los que les gustan estos temas, los que les gustan este tipo de cuestiones, este tipo de podcast, conocerán de lo que voy a hablar, pero tal vez otros no tanto. Yo incluso debo de decir que sí había escuchado del término, pero jamás me había adentrado a investigar y ver cuáles son los casos más representativos o los más extraños, los más enigmáticos. Y en esta ocasión voy a hablar de los Becks, por sus siglas en inglés, Black Eyed Kids, o en español, Niños de Ojos Negros. Esto de los Becks se volvió muy viral en la década de los años 90, hace aproximadamente 30 años, pero no quiere decir que solamente los Becks tengan como antigüedad 30 años. Parece ser que este tipo de seres tienen muchísimos años estando entre nosotros, pero posiblemente no se habían hecho tan virales como a lo mejor otros seres como el chupacabras, como le hemos hablado aquí de la Llorona, etcétera. Ese tipo de entidades o de seres que son muy famosos porque se habla de ellos en muchos territorios, por ejemplo, latinoamericanos. Pero estos Becks están específicamente localizados, o se habla mucho de ellos específicamente en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá también, y una parte también algunas historias que encontré del norte de México. Pero hablando de Sudamérica y de Centroamérica, prácticamente no encontré historias relacionadas o que hablen de seres con ojos negros. Aún así, no deja de ser desconcertante. Y lo que a mí me hace como ruido es el hecho de que hay decenas de historias que se relacionan y que hablan mucho de este tipo de seres que han tenido contacto con las personas y tienen características muy raras, como no las encuentro en otros, por ejemplo, en otros seres o en otras entidades, pero también tienen algunas otras características que se parecen a vampiros, etcétera, y más adelante van a ir escuchando y van a ir entendiendo de lo que les hablo. La gente que ha tenido un encuentro con los Becks describen a estos seres, y esto es muy importante, como niños de entre 5 y 15 años aproximadamente. La mayoría de las personas que platican sobre estos seres nos hablan que son niños o que son seres que asemejan ser niños humanos que están entre los 5 y los 15 años. Hay algunas historias también que se hablan
de seres adultos, también con los ojos negros, pero regularmente, o la característica que más se habla de los que han tenido contacto con los Vex, son niños. Dicen que también tienen una piel muy pálida, muy blanca, muy demasiado blanca, y que a simple vista parecieran ser simples infantes como cualquier otro niño de cualquier otra parte. Pero su particularidad, o la característica que aterra a todos aquellos que han estado cerca de estos seres, es que tienen los ojos completamente negros. Y ustedes dirán, pues hay gente que tiene los ojos oscuros, que parecen ser de color negro. Algo completamente extraño también, ya que solo el 1% de la población mundial tiene los ojos negros. Pero la gran diferencia que tienen estos Vex es que todo es completamente negro, tanto la iris, la pupila y la esclerótica. Todo completamente. Hagan de cuenta que es como si tuvieran o parecieran tener solo las cuencas. De ahí su nombre de niños de ojos negros. Algo en lo que concuerdan los contactados por estos Vex es que el color negro es completamente opaco, no brilloso. Pareciera que el color es como más, bueno, no pálido, sino como no brilla. Incluso en los reflejos no pareciera tener como nosotros, que en los ojos se ve cierto brillo. Dicen que el color negro es completamente opaco. Otra cosa que cuentan es que pareciera que tienen un poder extraño, diferente, para poder controlar la mente. Entonces, en resumidas cuentas, antes de continuar, un Vec es un ser con aspecto de niño o niña, con ojos color negro y poderes de control mental. Como lo dije hace un momento, parece que todo inició como una leyenda urbana, ya que la primera historia sobre estos seres, o al menos es el primer registro que se encuentra en internet, ocurrió en el año de 1996 y fue escrita en un pequeño foro de internet, cuando apenas iniciaban este tipo de cuestiones de foros, no como ahora que está, o en su momento 4chan, o ahora Reddit. Es como este tipo de foros, pero muy pequeñitos. Incluso, como lo hemos platicado, las leyendas urbanas o las creepypastas, pues empezaban a esparcir mediante también correos o mails, de correos electrónicos. El relato que se encontraba en este foro correspondía a Brian Bethel, un periodista de Abilene, en Texas, y según Brian, aquella noche fue directamente a un buzón para dejar una carta. Este buzón se encontraba justo enfrente de un cine. Para los que a lo mejor no son millennials como nosotros, obviamente anteriormente las cartas escritas, físicas en papel, pues eran la forma pues más común de comunicarte con alguna persona. No es como ahora que ya tenemos los servicios digitales en que desde un teléfono nos podemos comunicar con alguien al otro lado del mundo. Esto no existía en los 90s, entonces las cartas eran muy comunes y por eso los buzones también en las esquinas, más en Estados Unidos. Aquí en México sí había buzones, pero no como en Estados Unidos, que había muchísimos buzones en varias calles, específicamente para dejar sus cartas. Entonces, Brian se disponía a mandar una carta. Esto ya era en la noche. Él estaba dentro de su auto y se había estacionado justo en este cine porque había muchísima luz por los espectaculares, por todo esto. Entonces él se quedó ahí para terminar de escribir unas cosas en su carta, para poder meterla al sobre y después enviarla. Él estaba escribiendo, estaba muy metido en lo que estaba haciendo, cuando de pronto dos adolescentes se acercaron a su auto. Él no se dio cuenta cuando se acercaron. Ellos se colocaron junto a la ventanilla del conductor y el chico más grande tocó el cristal y le pidió a Brian que bajara la ventanilla. Esto desde fuera, Brian no los escuchaba mucho porque tenía la ventanilla cerrada, pero sí entendió como las señas, que le dijo que bajara en la ventanilla. Los chicos parecían tener entre 13 y 9 años, estaban vestidos con algo que parecía ser una sudadera y los dos llevaban la capucha arriba, por lo cual los rostros no eran visibles por completo. Digamos que estaban viendo hacia abajo y no les podía ver completamente el rostro, pero sí por el tamaño y este tipo de cuestiones pudo ver que eran niños como de 10 años. Brian no entendía lo que estos chicos querían, ya que con el cristal de arriba no alcanzaba a escuchar bien, y Bethel no entendía por qué, pero no
no quería bajar el cristal porque algo le hacía sentir miedo. Esto podría ser porque pues, era de noche, estaba a lo mejor la calle vacía, estaba sola, pero ¿por qué te darían miedo dos niños de 10 años? Aunque tal vez a lo mejor para aquella época y en esos lugares, tal vez que dos niños de 10 años estuvieran en la calle, pues no era algo común, entonces tal vez por eso le daba miedo, aunque parecía ser que era algo diferente, algo como un sexto sentido que le decía que no bajara el cristal. Aún así, este hombre no sabe por qué, bajó a la ventanilla y les preguntó a los chicos que en qué podía ayudarles. Uno de los chicos, que era el más grande parecía, le contestó que querían entrar al cine, pero que habían olvidado su dinero en casa, que si por favor los podía llevar hasta allá. Brian, aunque estaba un poco incómodo por la situación, les preguntó que qué película querían ver y ellos contestaron que Mortal Kombat, una película que se proyectaba en ese cine. Digamos que en aquella época Mortal Kombat está basada en un videojuego y pues fue muy viral, muy famosa. No es muy buena la película, al menos desde mi punto de vista, pero era muy famosa. Entonces era como algo que realmente sí concordaba con la edad de los niños que quisieran ver este tipo de película. Brian había visto la cartelera antes y se dio cuenta de que esa película ya había comenzado como una hora antes. Así que esto lo extrañó y lo alertó. De pronto un escalofrío tremendo recorrió toda su espalda y en ese instante el otro chico le preguntó que si los dejaba entrar. Brian obviamente no accedió, les negó el acceso y parece que eso hizo enojar a ambos chicos. Al instante, cuando estos se enojaron, levantaron la vista para mirar fijamente a Brian y en ese momento se dio cuenta de que estos chicos tenían los ojos completamente negros, como lo dije, con todo, o sea, todo negro, no solo la pupila, sino todo completamente negro. Esto aterró completamente a Brian y pensó en salir corriendo de inmediato, pero algo no se lo permitía. No sabía qué era, pero sentía como si estos chicos tuvieran cierto poder mental sobre él. Digamos que Brian sabía que por instinto de supervivencia tenía que irse del lugar, pero su cuerpo no reaccionaba, no le hacía caso a lo que él estaba pensando. Después de unos cuantos segundos, mientras estos niños lo veían fijamente, Brian pudo reaccionar y encendió el auto para salir a toda velocidad. Lo difícil era que para ir a su casa, el único camino que tenía o podía tomar era dar vuelta en U y pasar nuevamente por este lugar, pero él no quería, entonces estaba como detenido y no quería volver a pasar para no ver a los niños porque no sabía qué era lo que había visto. De pronto, cuando se animó, pasó por el mismo lugar y vio que los chicos ya no estaban ahí, ya no había absolutamente nadie. Esta historia en este foro llegó a varias personas quienes después de leer el relato se atrevieron a contar sus historias, como es muy común. Mucha gente se calla muchas veces los encuentros que tienen a lo mejor hasta con ovnis, con aliens, por miedo y por pena o porque se vayan a burlar o porque los vayan a juzgar. Y entonces cuando encuentras una historia que se asemeja a lo que tú viviste, pues te das como ese valor de contar esas historias porque sabes que alguien más ya vivió algo parecido y puede entenderte, ¿no? Puede saber y decir, bueno, a mí me pasó lo mismo. Esto, por eso es lo que digo, es que me suena como una creepypasta, porque inicia una historia en internet y la gente se encarga de enriquecer esta historia. No sería nada raro por la época y porque, como lo contamos en el episodio de Disman, algo inventado, algo que se inventa, se puede volver la verdad para alguien más. ¿A qué me refiero? Que tal vez al contar esta historia del encuentro con los niños de ojos negros, tal vez alguien se animó a inventar otra historia parecida como para empezar a platicar o para tener a lo mejor, no es como hoy, ¿no? Que tenías vistas, likes, todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor era gente que quería inventar una historia y que tenía mucha fantasía en la cabeza y pues que eso era como un parteaguas para poder plasmar un poco de las ideas que tenías. Otra cuestión que puede ser es que tal vez esta historia se mete en la cabeza de alguien y lo hace sentir tanto miedo o lo hace pensar que realmente sucedió e incluso inventarte en tu cabeza que tal vez tú también viviste algo parecido. O la tercera, que realmente sí hubo muchas personas que habían vivido
experiencias o contactos con estos seres, con estos Vex. Y pues obviamente por eso se empezó a inflar esta leyenda en este tipo de foros de internet y poco a poco fue creciendo. Aunque esto no lo puedo confirmar ni lo puedo afirmar porque es complicado, ¿no? Saber qué fue lo que sucedió. Pero por ejemplo está el caso de Slenderman, que hoy sabemos que es una creepypasta completamente, que fue inventada y que mucha gente en su momento llegó a creer que era verdadera, ¿no? E incluso hubo casos pues también fatales por esta cuestión de esta creepypasta de Slenderman. Entonces no se me haría extraño que esto también de los Vex sea solo una creepypasta. Aún así, me parece interesante contar más relatos que se encuentran en internet para abrir como un debate o para que podamos discutir o entre ustedes puedan pensar si es verdad o no. Y segundo, que si esto fuera verdad, ¿qué son estos seres? Pues vamos a ir indagando para ver si descubrimos qué son estos seres. Hay decenas de historias relacionadas con estos Vex, obviamente algunas sumamente increíbles y otras con un poco más de sentido. Como lo dije, la historia de Brian fue la primera registrada, pero parece que los niños de ojos negros se han manifestado desde hace décadas, pues hay una historia de un hombre que en la década de los años 70 tuvo un encuentro con los Vex. Esto ocurrió en Estados Unidos, como lo dije, la mayor parte de estas historias ocurrieron en Estados Unidos y esto es algo que más adelante puede tener un poco de sentido con las teorías de lo que pueden ser estos seres. El hombre contó que iba caminando rumbo a su casa de madrugada. El hombre había tomado unas cuantas cervezas y mientras caminaba por una acera vio que a unos 20 metros había un par de niños. Esto le resultaba muy extraño, pues esas horas no eran comunes para niños pequeños, ¿no? Que estuvieran en la calle. Aún así, no pensó que fuera otro tipo de cuestiones. Él iba caminando y mientras se acercaba les empezó a silbar y les preguntaba que si estaban bien, que si necesitaban ayuda. Los niños simplemente no se movían ni contestaban absolutamente nada. Cuando estaba más cerca, pudo ver que eran dos niños, uno como de 8 años y una niña de unos 6 años aproximadamente. Estos infantes estaban vestidos con ropas que no parecían ser de la época, o sea, que me refiero que no eran ropas como de los 70, sino ropas con tirantitos, con un tipo de falditas que eran a lo mejor de los años 30, 40, que no correspondían a la época en la que estaban ellos situados. Esto empezó como a ser muy extraño para la persona, para el hombre que iba caminando, pero también pudo ver que eran niños blancos, demasiado pálidos. Cada vez que se acercaba podía ver esto. Los niños tenían la cara hacia abajo, por lo cual no se les podía ver el rostro completamente. Esto es una característica que es muy común en los relatos. Los niños tienen como la vista abajo, no muestran su verdadero rostro o sus ojos, posiblemente para que no los descubran y no puedan ver que son niños que tienen estos ojos. Bueno, niños queriendo pensar que son humanos. Cuando el hombre estuvo muy de frente, les preguntó que si podía ayudarlos. En ese instante los niños levantaron la cara y este hombre pudo ver con horror cómo los ojos de estos niños eran completamente negros. Los niños le dijeron que si podía ayudarlos. El hombre quería salir corriendo, pero como lo dijo Brian, no podía. Algo lo detenía, algo no lo dejaba hacer lo que realmente su mente quería. Los niños nuevamente le preguntaron que si podía ayudarlos y en ese momento el hombre pudo moverse y salió corriendo sin detenerse por varias cuadras. Esto, como lo dije en la historia o en el relato anterior, parece ser que los Vex tienen como un poder mental que controla los movimientos, al menos por unos segundos, de las personas con las que están platicando. Como lo dije, la otra característica es que inicialmente no muestran su verdadero rostro, no muestran lo que realmente son, porque seguramente nadie los tomaría en cuenta, o sea, nadie los observaría o nadie se acercaría para hablar con ellos. Hay otra historia, y esta me interesó mucho y la quise poner como en este episodio porque tiene ciertas características que no tienen como sentido. Esta historia corresponde a un ex soldado del ejército norteamericano. Esta historia ocurrió cuando esta persona vivía junto a su familia en un fraccionamiento específicamente para gente de la milicia.
O sea, digamos que la gente que pertenecía al ejército les otorgaban una casa, un hogar, pero eran un o varios fraccionamientos que eran específicamente para estas personas, y obviamente la seguridad y de estos fraccionamientos pues no permitían que cualquier persona entrara a menos de que se identificara o que fuera familiar directamente de todas estas personas que vivían. Según el relato, este hombre se encontraba en su casa cuando de pronto pudo ver por la ventana como un par de niños desconocidos, a niños que no pertenecían, digamos, a su vecindario, a niños que jamás habían visto, que no eran hijos de otros del ejército. Esto se le hizo muy extraño porque eran gente que no pertenecían, digamos, a la zona, pero también era muy extraño cómo pudieron entrar a un fraccionamiento que era de completa seguridad. Estos niños iban caminando hacia la puerta de este hombre. Dejó de verlos por la ventana y unos instantes después se escuchó cómo tocaron el timbre. El hombre iba acercándose hacia la puerta, pero de pronto algo también como que le dio miedo, un sexto sentido lo hizo alertarse. No sabía si abrir o no, pero volvió a sonar el timbre. Entonces el hombre abre la puerta y ve que están dos niños ahí también con piel muy pálida, con el rostro hacia abajo, también con unas sudaderas y con el cabello relativamente largo, que esto les tapaba un poco el rostro. Entonces él no podía verles exactamente el rostro, pero sí podía ver por el tamaño y por cómo estaban vestidos y por su forma que eran dos niños de aproximadamente 10 años. Estos niños, sin levantar la cara, le dijeron al hombre que sí les permitía entrar. El hombre estaba como desconcertado y no les dijo sí ni no, pero les preguntó que por qué, que querían, que necesitaban. Los niños le dijeron que necesitaban usar su teléfono para llamarle a sus padres. El hombre inicialmente pensó en dejarlos pasar, pues cómo no ibas a dejar o no les ibas a ayudar a unos niños que necesitaban hablarle a sus padres. Principalmente pensó que tal vez se habían perdido y que por eso estaban ahí, que habían ido de visita y que a lo mejor se habían perdido por el vecindario y no podían encontrar a sus padres. Entonces esto como que lo hizo pensar y dijo, bueno, vamos a ayudarles. Pero también otra parte de su ser, que estaba como asustada, le decía y le alertaba que no los dejara pasar. Afortunadamente esta parte fue la que ganó y no los deja pasar, les dice que no los puede dejar pasar. Los niños en ese instante se enojan y levantan la cara y se vuelven más agresivos, diciéndoles que los deje pasar. En ese momento el hombre sintió un escalofrío tremendo porque pudo ver que estos niños tenían los ojos completamente negros como en los relatos anteriores. En ese instante el hombre pensó en cerrar y azotar la puerta, pero al igual que Brian y que el hombre del relato anterior no pudo hacerlo porque algo lo detenía. Pareciera que los niños tenían como este control de no permitirle tener esa acción de cerrar la puerta. Uno de los niños le dijo que entonces si no podían entrar a su casa, al menos les ofreciera catsup para poder ponerle a su manzana. Una manzana que inicialmente el hombre no había visto en la mano derecha del niño. Esto también es un poco extraño. Una, porque no había visto la manzana, aunque pues no necesariamente tienes que ver todo lo que trae, ¿no?, encima una persona, pero sí es extraño como no se dio cuenta de que traía una manzana y de pronto como si fuera magia apareció. Y otra, ¿quién le pone catsup a su manzana? Digo, no juzgo, pero a mí de plano ni siquiera se me antoja la catsup en una manzana. El hombre también les negó, les dijo que no tenía, y en ese momento los niños se dieron la vuelta y se alejaron del lugar. El hombre cerró la puerta y se metió a su casa, y cuando se asomó por la ventana ya no pudo ver a estos niños. Lo más extraño es que a la mañana siguiente, cuando salieron de esta casa el hombre con su familia, pudo ver que había una manzana parcialmente mordida al lado de su puerta. Esto quiere decir, o lo que hace pensar, es que tal vez estos niños volvieron cuando la familia no se dio cuenta. Pero, al igual que en los relatos anteriores, tienen similitudes. Los ojos negros, la vista abajo, las sudaderas o las capuchas. La pregunta
que les hacen, ¿no? Me dejas entrar, podemos entrar, que esto es importante para más adelante, para las características que se asemejan a otros seres. Hasta este punto, vemos que estos seres o estos entes de ojos negros tienen la forma de un niño y que siempre piden permiso para entrar. Pero también hay otras historias de, como lo dije, de personas que se encontraron con gente adulta igual de ojos negros. Pero en estas historias que yo encontré no hacían esta misma pregunta de ¿podemos entrar? ¿O nos dejas entrar? Y esto vamos a hablar de vampiros. Toda la gente que le gusta este tipo de temas y cuestiones saben que una de las características también de los vampiros es que no pueden entrar a tu casa. Incluso hay una película muy famosa que se llama Déjame entrar, si no me equivoco, que es de una niña vampira que visita a un niño pero no puede entrar si no le dan permiso. Entonces esta característica se asemeja a los vampiros, pero no tiene nada que ver los Vex porque no chupan sangre, o al menos eso es lo que sabemos hasta este punto. ¿Por qué? Porque nadie les ha dado en los relatos que les platiqué, nadie les ha dado este permiso de entrar. Y esta es otra de las cuestiones y de las preguntas que me parece muy interesante. ¿Por qué les preguntan, ¿me dejas entrar? O sea, si son seres que tienen la capacidad de manipular la mente, como es que lo dicen, ¿para qué necesitarían preguntar? O la respuesta a la pregunta sería muy sencilla si ellos pudieran manipular la mente para que ellos dijeran que sí y pudieran entrar. A mí me hace pensar más que es como una metáfora de no solo preguntar, ¿me dejas entrar a tu recinto o a tu lugar, a tu auto, a donde estés? Sino más bien creo que es una pregunta como, ¿me dejas entrar a tu mente? ¿Me dejas entrar en ti? Creo que eso es lo que yo percibo y lo que yo entiendo como de estos seres. No se les da permiso y eso está bien, porque ¿qué pasaría si dejan entrar a estas personas? Cuando estaba yo leyendo los relatos, pues sí me preguntaba, o sea, ¿qué pasará si realmente se le da acceso a estas personas? Y pues sí hubo un caso en el 2016 de gente que le permitió el acceso a estos Vex. Esto ocurrió, como lo dije, hace ya 8 años y fue de una pareja de edad avanzada, una pareja de casados que ya estaban retirados y descansando en su casa, y de pronto escucharon que llamaron a su puerta. Cuando la mujer abrió, esta pareja tenía alrededor de 60 y tantos años. Cuando la mujer abre la puerta, ve que hay 2 niños con la piel pálida y sudaderas completamente oscuras. Los niños tenían la cara hacia el piso, como en los relatos anteriores, y parecían tener, por el tamaño, al menos unos 10 años. La mujer, con el instinto maternal que tienen la mayoría de las mujeres, les preguntó que si necesitaban ayuda. Los niños pidieron que si los dejaba entrar para esperar a sus padres, quienes llegarían en un rato más. La mujer no dudó, no tuvo como esta duda de los anteriores, esto se me hace un poco extraño, no tuvo como el miedo, como este sexto sentido, y se compadeció de los niños y los dejó entrar. Es más, les ofreció comida, les ofreció fruta y agua, pero ellos no aceptaron absolutamente nada. De pronto, el marido entra a la sala y ve que la mujer dejó entrar a estos 2 niños y les pregunta por qué están solos. Ellos solo se limitan a decir que están esperando a que lleguen sus padres. Unos instantes más tarde, los ancianos, la gente mayor que vivía en esta casa, tenía tres gatos. Estos 3 gatos empiezan a actuar de manera extraña, a gruñirle a los niños, sin que los niños estuvieran haciendo absolutamente nada. Pareciera ser que los niños solo estaban sentados, pero los gatos comenzaron a actuar de manera muy extraña. Esto alertó al padre, al hombre de la casa, y se le quedó viendo a los niños cuando en ese instante pudo ver que estos niños no tenían los ojos como cualquier otro niño, sino tenían los ojos completamente negros. Extrañamente no lo asustó demasiado, o sea, sí lo extrañó, pero no le dio terror, no le dio tanto miedo, sino se le hizo como algo extraño, algo que tal vez dijo es una característica pues de alguien que nació así, de familia, porque son hermanos,
pero pues no le causó mayor extrañeza. Aún así, se paró al baño e interceptó a su esposa en el pasillo y le dijo: oye, ¿ya viste cómo están estos niños? ¿Ya viste que tienen estos ojos? La mujer le dijo no se había percatado de esto. Y esto es algo también que me resulta extraño, que aun a pesar de que en las historias y en los relatos se cuenta que los niños tenían como la vista abajo, es raro que no te des cuenta, ¿no?, de estas características, pero también me hace pensar que si estos seres o estos entes tienen como esta capacidad de manipular la mente, pues tal vez simplemente te hagan pensar o que los percibas que no tienen los ojos negros, y de pronto cuando se les acaba como esta hipnosis o este control mental es cuando tú te das cuenta de que estos seres tienen los ojos completamente negros. La esposa va a la sala y ve a estos niños igual así con los ojos negros, pero tampoco le toma mayor importancia, no le da como miedo. Aún así siguen haciendo sus deberes, y unos minutos más tarde los niños se levantan de la sala y los gatos se echan a correr, se van de ahí. Los niños le dicen a los señores adultos, le dicen que ya llegaron por ellos, y no hacen, o sea, no hicieron bulla, no hicieron groserías, no tiraron nada, no hicieron nada. Los niños solamente estuvieron ahí sentados. De pronto se oye y se escucha que alguien se acerca a la puerta, tocan la puerta, y cuando abren la puerta se dan cuenta de que hay dos personas grandes, muy muy grandes, casi de 2 metros, vestidos de negro, que dicen que ya llegaron por los niños. Entonces la mujer va, le dice a los niños: ya llegaron por ustedes. Los niños se salen y la madre, bueno, la mujer todavía los despide haciéndoles un adiós con la mano. Se van estos niños, y cuando cierran la puerta y se asoman por la ventana ya no hay absolutamente nadie. Entonces esto me abre también a otra posibilidad y otro tema que no hemos tocado aquí, pero en algún momento lo vamos a hacer, sobre los hombres de negro. Digo, sabemos de la película que hizo Will Smith, que es como una parodia hablando como de este tipo de cuestiones, pero también hay muchos relatos de gente que ha visto hombres vestidos completamente de negros. Unos creen, o varias historias se van hacia el lado de que son gente del ejército norteamericano, o gente del ejército de cualquier lugar del mundo, o una organización que está específicamente enfocada en el fenómeno ovni, en los aliens, y que cuando alguien tiene contacto o acceso a este tipo de cuestiones, van y interceptan a la persona que tuvo a lo mejor estos encuentros. Esa es una de las historias y de las creencias que se tiene, pero también hay otra en que se cree que son extraterrestres realmente, que llegan a visitar, a hacer alguna visita a la gente que fue contactada. Esto hace pensar también que tal vez son seres como si fuera policía extraterrestre, ¿no?, que viene a ver qué es lo que sucedió o qué es lo que hicieron los aliens cuando tuvieron contacto con los seres humanos. Entonces esto me haría pensar, o me abre la posibilidad de que tal vez estos niños son también extraterrestres, por lo cual es que tienen estos ojos completamente negros. Tal vez, como lo hemos platicado en características de grises, los grises tienen los ojos como un poco rasgados, grandes, largos y completamente negros. Entonces, esto puede ser que estos Vex sean alguna creación que sea semejante a los seres humanos, como para poder tener contacto aquí en la Tierra, sin que la gente tenga como este miedo de ver a lo mejor a un gris, ¿no?, a un alien como lo hablamos y lo imaginamos. Entonces tal vez estos seres hicieron algún híbrido, o simplemente son ya seres que están o ya tienen características humanos y extraterrestres, ¿no? Eso es en la ficción completamente, pero pues es una posibilidad dadas las características que tienen estos niños y dado lo que hablamos sobre los hombres de negro, que puede ser que solo sean extraterrestres. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque en el relato pues no pasó absolutamente ni nada, sino fue algo como un contacto de unos niños que entraron a una casa y simplemente estuvieron ahí. Pero lo malo o lo peor que le sucedió a esta pareja fue que la salud de ambos
que empezó a empeorar. Me refiero a que empezaron a tener dolencias y padecimientos que no tenían antes. Por ejemplo, a la mujer no podía dormir, tenía jaquecas muy constantes, muy fuertes, no les daba hambre. Al hombre, por ejemplo, le diagnosticaron cáncer de piel, un cáncer que se asemejaba o hubiera sido producto de utilizar mucho, por ejemplo, estas camas de bronceado. Pero pues este hombre jamás utilizó este tipo de camas. Esto ocurrió después de tener contacto con estos seres. También hubo algo que los 3 gatos murieron, y los 3 gatos murieron de formas muy extrañas, iguales, pero muy extrañas, ya que parecía que a los gatos les dio hemorragia por la boca y la nariz de un momento a otro y fallecieron. Y pues esto, aunque pudiera ser, entre comillas, normal, o sea, que pudiera suceder, porque este tipo de padecimientos pueden pasar, lo extraño es que fue justo después de los contactos con estos seres, con estos niños de ojos negros. Entonces la moraleja de esta historia es que si ustedes alguna vez llegan a ver a algún Beck, a algún niño de ojo negro, no lo dejen entrar, no le permitan la entrada, porque pues no sabemos qué son o realmente qué es lo que pueden hacer si los dejas entrar. Como lo dije, la mayoría de las historias se cuentan en Estados Unidos. También encontré algunas historias en Europa, pero en el sur, al menos del globo y de América, no hay historias parecidas, no hay historias que se asemejen a los niños de ojos negros, aunque puede que sí, puede ser que yo no los haya encontrado, pero sí es muy posible que haya este tipo de historias. Entonces, con las características y todo lo que dije anteriormente, ¿qué son los Becks? Pues mucha gente cree, como esta teoría, como la que toma más fuerza, es que son realmente extraterrestres. Una, por sus características, por cómo se ven, y 2, por la forma en que aparecen y desaparecen. Porque la mayoría de personas que cuentan estos relatos no es como que vean caminando a los niños, sino simplemente de pronto aparecen y también desaparecen así de la nada, desaparecen en un instante. Entonces esto haría pensar que tal vez son extraterrestres que, como tienen esta capacidad tecnológica mucho más avanzada que nosotros, es por eso que pueden aparecer y desaparecer en cualquier lugar y en cualquier instante. También me abra la posibilidad, por lo que dije de los hombres de negro, que como ellos dijeron, son nuestros padres. Entonces tal vez sí son sus papás y simplemente son niños extraterrestres con características humanas. Por alguna razón, no sé por qué será así, pero por alguna razón es que tienen estas características. Otras personas creen que pudieran ser fantasmas. ¿Por qué? Porque también esta manera en que aparecen y desaparecen, en que tienen estas características de ropa antigua. Hemos hablado aquí de historias, e incluso la gente que cuenta sus historias muchas veces habla sobre fantasmas, por ejemplo, hablando específicamente de niños, porque nos enfocamos en lo que parece ser que son estos seres. Mucha gente cuenta que cuando ven niños con ropas antiguas. ¿Por qué? Porque se cree que son espíritus que se quedaron estancados, se quedaron atrapados en ese lugar y que por alguna razón se manifiestan y los puedes ver, y es por eso que los ves a lo mejor con las ropas que tenían cuando ellos vivían, de los años 30, 20, etcétera, de cuando ellos supuestamente hubieran vivido. Entonces esto puede ser que también sea un fantasma, ¿no? Estos Becks sean fantasmas también por los ojos negros, que también son características que se habla también de algunos fantasmas, y más apegados a entes como demoníacos, entes con este tipo de fuerza o equilibrio hacia como lo maligno.
Y entonces esto también ya tendría como algo pues mucho más enigmático, más terrorífico, en el aspecto de que si fueran como tipos demonios o entidades que son de bajo astral, que son negros, que son oscuros, que son de maldad, ¿por qué tendrían que caracterizarse como niños? Bueno, también entendería que posiblemente se caracterizan o se ponen características de niños, pues para poder tener esta facilidad de contactar más con un ser humano. Eso es lo que me hace pensar. Pero también en los relatos que también se cuentan, regularmente piden, por ejemplo, hablar por teléfono, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero también hay algunas historias que me encontré de los 90s, 2000s, en donde dice que los niños piden por favor los dejen utilizar el telégrafo. O sea, el telégrafo, digamos, es una tecnología que tiene muchísimas décadas, que hoy en día ya no se utiliza. Entonces, ¿por qué estos seres tendrían que pedir utilizar el telégrafo? Esto haría sentido que fuera un fantasma, pero regularmente hablamos de los fantasmas y nunca, o una de sus características no es que puedan tener contacto ni físico, ni mucho menos como este contacto de poder platicar, ¿no? De mantener una conversación. Entonces no me hace mucho sentido que sea un fantasma. Puede ser que pidan usar el telégrafo, porque si son extraterrestres, a lo mejor no tienen esta conexión o estar visitando tan constantemente, que a lo mejor pasan decenas de años entre un contacto y otro, y ellos siguen hablando o solicitando con cuestiones que conocían en su visita, digamos, anterior, ¿no? Esto es lo que me haría sentido un poco hablando del por qué solicitan o piden usar tecnología que hoy ya no existe, ¿no? Esto también es muy extraño. Y otro de las cuestiones o de las teorías de las que pueden ser los Vex, como lo dije hace un momentito hablando de fantasmas sobre como lo maligno, mucha gente cree que son demonios. Algunos mitos que existen en culturas antiguas dicen, por ejemplo, que existían soldados del mal que eran torturados para convertirse en demonios y después ser enviados a la tierra. Y una de sus principales características es que tenían los ojos completamente negros. Hay algunos mitos en culturas de Norteamérica donde se cuenta la existencia de seres humanoides con ojos negros desde hace miles de años. Entonces esto quiere decir que posiblemente ya desde hace muchísimos siglos existen este tipo de entidades, este tipo de seres que son completamente extraños y que existen ya entre nosotros. Pero se cree que son demonios, se cree que son entidades malignas, entidades que quieren hacer el mal. La verdad es que no sé qué es lo que realmente sean estos Vex, aunque también nos debemos de abrir la posibilidad, como lo dije, que solo sea una creepypasta, que solo sea un invento, que solo sean historias y relatos completamente ficticios, pero que son bastante interesantes. Y otra de las cuestiones que a mí me hace un poco de sentido es que tal vez son características, lo dije hace un rato, hay gente con ojos completamente negros, pero solo es el 1% de la población mundial. Entonces, si nos basamos en esta estadística de que solo el 1% de todo el mundo puede tener los ojos negros, ¿por qué no abrirnos a la posibilidad de que haya una característica? No lo puedo decir como una deformidad, pero algo que hace que algún ser humano tenga los ojos completamente negros, ¿no? Que tenga esta característica física que no la vemos en prácticamente absolutamente nadie. Esta es otra posibilidad, aunque también es algo extraño en que, digamos, si solo el 1% de la población mundial tiene este tipo de características de los ojos negros, o sea, las pupilas y todo esto negro, entonces sería difícil que si es solo el 1% sean personas de la misma familia, aunque puede ser también genético, ¿no? Puede ser de ADN, puede ser que esta característica simplemente se pase de generación en generación y de unas pocas familias en el mundo,
¿no? Y a lo mejor esta familia solo se encuentra en Norteamérica. Y es por eso que tal vez, por eso solo se hablan de estas historias en estas zonas del mundo. Eso es otra posibilidad también. Pero pues realmente es difícil llegar a una conclusión, saber qué son este tipo de cuestiones. A mí me interesa y me gustaría mucho saber si alguno de los que nos escuchan saben más historias sobre estos Beck, saben más historias sobre estos niños de ojos negros, si tienen historias propias, si tienen historias cercanas, ¿no? De gente que aquí en México haya tenido contactos con seres de este tipo de características. Honestamente, yo en los relatos que a mí me mandan, nos han mandado y que hemos platicado, e incluso las historias que nos cuentan a lo mejor los amigos, la gente que es allegada, yo no he tenido historias, o no me han llegado historias de gente que hable de hombres, mujeres o niños con los ojos completamente negros. Hay otra cuestión que a mí, yo sí, digamos que mi parte lógica me dice que puede ser una característica física que tienen algunas personas en el mundo, pero también me abro a la posibilidad de que sean como este tipo de demonios, ¿no? Como lo vemos en las películas, porque es lo primero que me imagino cuando me dicen o cuando veo fotos, porque obviamente no existen fotos de niños de ojos negros. Todas las fotos que hay en internet es obvio que son editadas, pero lo primero que veo al ver estas imágenes es, o imaginarme, es en un demonio, porque tal vez también tengo este prejuicio, este tipo de cuestiones de que lo oscuro o lo que es completamente negro pertenece al mal, ¿no? Y a lo maligno. Entonces tal vez por eso es que me voy más también al lado de los demonios, pero pues cada uno de ustedes se podrá crear su propio criterio de saber o pensar qué son estos Becks. Nos gustaría saber su opinión, saber qué es lo que piensan, qué creen que sean este tipo de seres, este tipo de entidades, si realmente son buenos, si son malos, si son extraterrestres, si son fantasmas, si son otro tipo de cuestiones, porque a lo mejor ustedes sabrán o habrán leído algo que les haga pensar que estas características correspondan a eso que hayan leído, ¿no? Entonces nos gustaría mucho que nos escribieran, que nos dieran su opinión de qué creen que son estos Becks, para poder ampliar más también nuestros conocimientos sobre lo que sabemos y lo poco que tenemos abierto de la mente. Gracias a todos por escucharnos. Esto fueron los Becks. Espero que les haya agradado, espero que hayan tenido un ratito ahí de desestrés, de este tipo de cuestiones, que es lo que buscamos nosotros aquí en La Incógnita de lo Incierto. Si tienen más opiniones o que nos sugieran algunos temas, estamos abiertos para seguir investigando, para hacer más historias, y esperamos que la siguiente semana ya estemos completos junto con Skoll para hacer el episodio especial de Día de Muertos, que es lo que estamos buscando. Esperamos sacarlo específicamente ese día de Día de Muertos aquí en México, para contar estas historias que hemos empezado a recopilar sobre los muertos, sobre las historias que tienen con familiares y este tipo de cuestiones específicamente en esos días, aunque también puede ser de algún otro día en panteones, etcétera. Gracias a todos por los que se han suscrito, por hacer crecer esta comunidad, por hacer crecer a La Incógnita de lo Incierto. Si no lo han hecho, antes de despedirme, por favor, vayan y suscríbanse, denle like, compártanos, porque eso pues nos ayuda muchísimo. Si están suscritos a YouTube, les pedimos, si tienen Spotify, vayan y se suscriban también ahí en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, que ahorita están los premios de los podcasts. Obviamente sabemos que no somos de los podcasts que tenemos más audiencia, pero pues sí nos gustaría ver ahí los numeritos, porque pues eso también nos alienta para seguir generando y seguir teniendo más episodios de La Incógnita de lo Incierto. Gracias nuevamente, yo soy Ava, me despido por esta ocasión, pero no sin antes recordarles que abran sus mentes y se abran a las posibilidades.